Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy de nuevo bastante cargadito y es que os traigo todos los componentes del IBEX 35 analizados y además 9 acciones del mercado continuo y 4 del growth que considero que están en un punto interesante. Al final del vídeo os dejaré unas propuestas para ver si son de vuestro interés. Me gustaría saber vuestra opinión en comentarios. No me enrollo más, vamos con el disclaimer y arrancamos. En temporalidad semanal, tras el apoyo en la directriz alcista, tenemos rebote y supera la SMA 20 que podría haber ejercido como resistencia tras haber sido perdida, ejerciendo claramente como soporte. No es así, rompe y va a buscar el zonal de máximos. Precaución que podríamos estar dibujando una directriz de resistencia. En cuanto a los indicadores, aún tienen recorrido hasta niveles de sobrecompra. Positivo, MACD cortado al alza apoyando la continuidad del movimiento. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos como el recorrido empieza a ser algo inferior en los indicadores, con el estocástico ya en niveles de sobrecompra. Por lo tanto, precaución que en este nivel de máximos, en este zonal de los 41, 41.50 podría encontrar rechazo. Acerinox. En temporalidad semanal, buen rebote desde las SMAs 100 y 200 que han ejercido como un fuerte soporte. Desde aquí consigue superar esta semana la parte media de este rango de lateralización que podría haber ejercido como resistencia. Muy positivo el cierre por encima. Veremos si consigue consolidarse sobre él, lo que sería muy positivo. Indicadores buscando giro con el estocástico intentando alejarse de niveles de sobreventa, por lo que tiene recorrido para ir a buscar el zonal de resistencia de las SMAs y el VPOC de esta estructura que se encuentra en los 9,70. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos que tenemos a la SMA 50 justo por encima en el entorno de los 9,44, es decir, los 9,40, 9,50 será posible zonal de resistencia, indicadores al alza, pero precaución que el estocástico ya se encuentra en niveles de sobrecompra, por lo que podría ser difícil de superación este primer zonal de resistencia. Veremos si se reestructura sobre el zonal clave de los 9,25. Mientras se mantenga sobre él, incluso mientras no perdiese las SMAs 100 y 200 que posiblemente suban a hacer suelo sobre este zonal, podría ser bastante positivo para pensar en una reestructuración con posible desarrollo y fin en el techo del canal alcista. En caso de pérdida, precaución, que lo más probable es que entonces ya sí que sí fuera a cumplir como objetivo la búsqueda del suelo del rango. AENA. En temporalidad semanal vemos cómo está luchando por romper este zonal marcado como posible zonal de resistencia. Tenemos como principal resistencia en estos momentos la SMA 20. Veremos si consigue mantenerse sobre este zonal, lo que sería muy positivo. En cuanto a indicadores, buscando giro al alza en zonas intermedias o intermedias bajas. Precaución que vemos un pequeño decremento en el volumen. Veremos si ya que nos estamos acercando al final del verano puede volver el volumen. En temporalidad diaria tenemos que tener precaución que tenemos al estocástico en niveles de sobrecompra extrema, por lo que podría encontrar dificultades ya para ir superando zonas de resistencia. Primer punto de control, SMA 100. En caso de superación, SMA 50 un poquito por encima. Amadeus continúa esta semana al alza con una revalorización superior al 3% y además consiguiendo un cierre por encima de la SMA 100. Por tanto, le quedan como siguiente resistencia las SMAs 50 y 20. En caso de que consiguiera superarlo, precaución en el zonal de los 62,50, 63,50, que es el techo de este rango de lateralización y podría volver a ejercer como resistencia. En cuanto a los indicadores, se encuentran girándose al alza con el estocástico todavía en niveles de sobreventa cercanos, por lo que tiene recorrido para ir a buscar pelea con las SMAs. Pero precaución que si bajamos a temporalidad diaria, empezamos a ver las primeras mechas superiores que denotarían fuerza vendedora y además nos estamos acercando a la posible directriz bajista en configuración que podría ejercer como resistencia. Justo por encima tenemos bloque de medias, por lo que
Entre los 60,50 y los 61,20 va a ser un zonal de difícil superación. Además se nos une que tenemos al estocástico ya en niveles de sobrecompra extrema, por lo que precaución que podría estar agotándose el actual movimiento impulsivo. Bien. En temporalidad semanal, gran vela con una revalorización esta semana de casi un 4%, confirmando cierre por encima de la parte media de este rango de lateralización en construcción. Por tanto, tenemos como principal escenario la búsqueda del techo del canal e incluso techo de este rango de lateralización. Indicadores al alza con el RSI en zonas intermedias altas y el estocástico que ya se está acercando a niveles de sobrecompra, por lo que precaución que en este zonal podríamos encontrar rechazo. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo los indicadores también se encuentran próximos a niveles de sobrecompra o el estocástico que ya se encuentra en niveles de sobrecompra extrema, por lo que precaución, como decía, en caso de alcanzar el zonal de los 127 que podría volver a ejercer como zonal de resistencia o rechazo. Acción energía. En temporalidad semanal tenemos nueva confirmación de cierre fuera del canal bajista en el que se encuentra desde sus máximos históricos y además confirmación de cierres por encima de la SMA 20 que venía ejerciendo como resistencia y del VPOC. Por tanto, en este zonal de los 20 euros se podría establecer el nuevo zonal de suelo de la cotización. Tenemos indicadores al alza en zonas intermedias, por lo que tiene recorrido de sobra para ir a buscar el siguiente zonal de control, que sería el zonal de los 22 euros aproximadamente, donde se está posicionando la SMA 50. Si pasamos a temporalidad diaria, tenemos como apoyo en el zonal de los 20 euros a las SMAs 20 y 100, por lo que este zonal parece que podría funcionar bien como posible suelo ante correcciones, ya que, como podéis observar, tenemos el estocástico todavía en niveles de sobrecompra, por lo que quizás le pudiera venir bien una lateralización sobre este zonal para posteriormente ir a buscar el zonal de techo, donde está posicionándose la SMA 200. BBVA. Tenemos confirmación del reingreso en el canal alcista en el que se encontraba y además en la estructura de corto plazo en construcción. Como siguientes puntos de control o resistencia tenemos la parte media del canal alcista donde está posicionada la SMA 20 e incluso podría llegar a buscar la parte media de este rango de lateralización en construcción, el zonal de los 10 euros. Indicadores buscando la ruptura al alza en zona intermedia, por lo que tiene recorrido para ir a buscar como mínimo el zonal de los 9,70, 9,80. Si pasamos a temporalidad diaria, la cosa pinta un poquito peor y es que vemos cómo está siendo incapaz de superar la resistencia que está ejerciendo la SMA 50, justo en el entorno de la parte media de este mini rango de cortísimo plazo en construcción. Indicadores al alza con el estocástico en niveles de sobrecompra extrema, por lo que precaución que quizá todavía no sea capaz de romper este zonal. Mientras se mantenga sobre la SMA 200 podríamos pensar en un posible proceso de lateralización para buscar la ruptura. Bankinter, en temporalidad semanal, consigue superar la parte media del canal alcista en el que se encuentra, por lo que el siguiente zonal de control o resistencia vuelve a ser el zonal de los máximos y techo del canal alcista en el que se encuentra. Indicadores al alza en zonas intermedias o intermedias altas, por lo que tiene recorrido para ir a buscar dicho zonal. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos un rango de lateralización de corto plazo en construcción y empezamos a ver algo de debilidad en el movimiento impulsivo. Por tanto, veremos si consigue atacar el zonal de techo, incluso los máximos, o si por el contrario necesita realizar un proceso correctivo para relajar indicadores, ya que tenemos al estocástico en niveles de sobrecompra extrema. Mientras se mantenga sobre este zonal, es decir, sobre el zonal de los 7,45, 7,50 aproximadamente, podríamos ser positivos. CaixaBank. En temporalidad semanal continúa el ascenso de búsqueda de recuperación de los máximos históricos, donde podría encontrar rechazo. En cuanto a los indicadores, se encuentran al alza con recorrido hasta niveles de sobrecompra, por lo que parece probable que pueda ir a buscar dicho zonal. En temporalidad diaria vemos cómo consigue mantenerse sobre el zonal de techo de este rango de lateralización,
lo que es muy positivo, y mientras se mantenga sobre este zonal de los 5.20, 5.30 aproximadamente, podríamos pensar en que lo más probable es que vaya a buscar el zonal de los máximos históricos. En caso de pérdida, las SMAs que están posicionadas por debajo podrían actuar como puntos de rebote, pero precaución que en caso de reingreso en el rango, lo más probable es que pudiera ir a buscar de nuevo un nuevo apoyo en el zonal de suelo. Vemos cómo el estocástico se encuentra en niveles de sobrecompra extrema, por lo que positivo que consiga hacer una lateralización sobre este zonal para descargar los indicadores. Celnex Telecom, gran cierre semanal que confirma por fin la ruptura de la SMA 100 que venía ejerciendo como una durísima resistencia. Tenemos los indicadores al alza, aunque el estocástico en niveles ya de sobrecompra, y además vemos cómo se está produciendo un decremento de volumen, por lo que precaución que podría no tener continuidad el movimiento de ruptura y quizá tenga que consolidar sobre las SMAs y VPOC de la estructura, es decir, el punto de mayor negociación, por lo que podríamos fijar como posible zonal a no romper el suelo de los 33. Mientras se mantenga sobre este zonal de los 33, como escenario más probable podríamos pensar que sería el zonal de ataque de los 39 euros, donde podría terminar posicionándose la SMA 200. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos como los indicadores se encuentran al alza, con el estocástico también en niveles de sobrecompra, por lo que parece que lo más probable es que no vaya a tener fuerza suficiente para continuar con el movimiento impulsivo. Pero mientras se mantenga sobre este zonal de los 34,90 aproximadamente, sería muy positivo para la cotización, y una reestructuración sobre él nos abriría la puerta a buscar claramente la continuidad del movimiento. En caso de pérdida, iríamos a buscar el zonal de los 33 como posible fin del proceso correctivo para relajamiento de los indicadores. Inmobiliaria Colonial. Tenemos la cotización intentando ya superar la última SMA que le queda, que es la SMA 20, lo que dejaría el camino libre para ir a buscar la SMA 200, que se encuentra en el zonal de los últimos máximos, en los 6.20 aproximadamente. En cuanto a indicadores positivos, se encuentran al alza en zonas intermedia o intermedias bajas, y además vemos como el MACD está buscando dar corte al alza sobre línea cero. Si os fijáis, en las últimas ocasiones donde ha dado corte al alza, siempre ha terminado llegando un movimiento impulsivo, por lo que veremos si en esta ocasión podríamos estar ante la preparación del movimiento de ataque al zonal de los 6.20. Si bajamos la temporalidad diaria, vemos que se superan también las SMAs que estaban ejerciendo como resistencia, por lo que quedaría libre el camino para buscar el primer zonal de control, que son los 5.70, donde se encuentran los últimos máximos. Tenemos los indicadores al alza con el estocástico en niveles de sobreventa extrema, por lo que parece que en caso de que pudiera continuar el movimiento impulsivo en este zonal, es probable que encontrase rechazo. Además, vemos que aquí podríamos estar configurando una figura de hombro, cabeza, hombro invertido. Es decir, si consiguiera llegar el movimiento de ataque a este zonal, cerraríamos la cabeza y, buscando un proceso de corrección sobre las SMAs diarias para relajar indicadores, podría terminar de configurar la figura con implicaciones alcistas, cerrando aquí el hombro derecho y posteriormente buscando un ataque al zonal de los máximos, donde se encuentra la SMA 200 semanal en los 6.20. Endesa, en temporalidad semanal, consigue la ruptura del zonal de los 18.50 que venía ejerciendo como resistencia. Vemos además como una vez más el RSI ha conseguido reaccionar en su parte media. Por su parte, el estocástico ya está mostrando signos de reacción. Si bajamos la temporalidad diaria, tenemos que ser más precavido, y es que aunque tenemos los indicadores al alza, vemos como el estocástico ya se encuentra en niveles de sobrecompra extrema, por lo que precaución que podría estar agotándose el movimiento impulsivo. En caso de continuidad, en el siguiente máximo tendríamos el siguiente punto de control o resistencia. En caso de que necesite relajar, muy positivo mientras se mantenga sobre el zonal de los 18.40.
Enagas, en temporalidad semanal, se mantiene sobre la SMA 20, por lo que mientras consiga mantenerse sobre ella, queda abierta la posibilidad de la ruptura final de este zonal clave de los 1380-1390, donde está posicionada la SMA 50. En caso de ruptura, continuidad del movimiento hacia el posible techo del canal alcista en formación, donde se encontraría además con la SMA 100. En cuanto a los indicadores, se encuentran en zonas intermedias, por lo que podría darse perfectamente el movimiento indicado. Pero precaución, que vemos cómo se está produciendo un decremento en el volumen de negociación, por lo que hay que andarse con ojo. Si bajamos a temporalidad diaria, la cosa pinta bastante mejor, y es que vemos como ajustando al máximo el canal alcista, vemos como de nuevo en la parte baja del mismo y además apoyándose de nuevo en la SMA 50 como soporte, consigue reaccionar al alza. En estos momentos está luchando por romper la SMA 200, cuya ruptura dejaría el camino libre para ir a buscar los zonales de resistencia comentados. En cuanto al RSI, vemos cómo está intentando reaccionar de nuevo desde su zona intermedia, con el estocástico también buscando la ruptura al alza en zona intermedia. En caso de que consiga romperse la SMA 200 y dar continuidad al movimiento, podríamos contar con el apoyo del MACD cortando al alza sobre línea 0. Pero de momento, precaución. Mientras se mantenga sobre este canal alcista ajustado, sería bastante positivo y podríamos pensar en la continuidad del movimiento recuperando cotas superiores. Fluidra, en temporalidad semanal, semana positiva que confirmaría el mantenimiento del canal alcista en el que se encuentra el zonal clave de los 21 y además confirmaría las SMAs 2200 como soporte. Tenemos indicadores en zona intermedia con el MACD que está buscando cortar al alza, o que está, mejor dicho, cortando al alza sobre línea 0, apoyando la continuidad del movimiento. Por tanto, los siguientes puntos de control serían los siguientes máximos y en caso de superación de ambos, el techo del canal. En temporalidad diaria y más en objetivo corto plazo, vemos cómo se está respetando el zonal de los 21.60, parte media de este mini rango de lateralización como posible zonal de suelo. Tenemos los indicadores al alza con recorrido hasta niveles de sobrecompra, por lo que podríamos pensar que lo más probable es que vaya a buscar como mínimo el zonal de los últimos máximos y en caso de superación el zonal de los siguientes, que se encontraría en los 24. Mientras se mantenga sobre el zonal de los 21 sería positivo. Ferrovial, en temporalidad semanal, confirma el mantenimiento del canal alcista en el que se encuentra y en estos momentos está buscando romper el zonal de techo de este proceso de lateralización. En caso de superación, abriría la puerta a buscar los siguientes máximos o incluso un nuevo ataque al techo del canal. Reacciona al alza del RSI de nuevo en su zona media y vemos como el estocástico está intentando también reaccionar. Precaución también en esta, que tenemos decremento en el volumen de negociación. Mientras se mantenga en el canal alcista sería positivo. En temporalidad diaria suelo comentar que tenemos los indicadores al alza con el estocástico también en niveles de sobrecompra, por lo que precaución que podría estar agotándose el movimiento impulsivo. Muy positivo mientras consiga mantenerse sobre este zonal y que pueda reestructurarse para relajar indicadores y desde aquí pensar en un nuevo ataque al zonal de los siguientes máximos. Grifols, en temporalidad semanal, gran semana para la cotización que consigue una revalorización superior al 15%. Y es que además cierra por encima del VPOC de esta estructura, que es el punto de mayor negociación y que, como podéis observar, en anteriores ocasiones ya ha ejercido tanto como soporte como resistencia. Tenemos los siguientes puntos de control en las SMAs que se encuentran previas al zonal clave de los 11.60. En cuanto a los indicadores, los tenemos intentando reaccionar al alza en zonas intermedias y hemos visto un fuerte incremento en el volumen de negociación esta semana. Si pasamos a temporalidad diaria y marcamos un rango de lateralización menor, podemos ver cómo el movimiento se ha producido la última fase de ruptura de las medias con incremento en el volumen de negociación, pero precaución que nos encontramos en el zonal clave de la parte media de este rango de lateralización menor
y justo por encima, ya muy cerquita, se encuentra la SMA 200 que podría volver a rechazar la cotización. Tenemos además los indicadores al alza, pero el estocástico ya en niveles de sobrecompra, por lo que podríamos tener continuidad hasta la SMA 200, pero precaución. Si os fijáis en el MACD está cortado al alza buscando posicionarse de nuevo por encima de línea cero, apoyando la continuidad. Por tanto, mientras se mantuviera sobre los 9,70, que es la parte media de este rango, que como podéis observar ha sido un zonal de clara relevancia para la cotización, sería muy positivo para pensar en la posible reestructuración y continuidad del movimiento. En caso de que llegue rechazo y no consiga mantener este zonal, no entrar en pánico mientras se mantenga sobre el VPOC de este rango de lateralización, es decir, el zonal de los 9,20 aproximadamente. Podríamos mantener el optimismo y pensar en que simplemente es una onda correctiva para continuar el movimiento al alza. IAG. En temporalidad semanal tenemos una gran semana para la cotización que consigue una revalorización del 6%, y además nos ha dejado varios puntos interesantes a comentar. El primero de ellos es el incremento de volumen que se ha visto esta semana. Los siguientes positivos serían los indicadores que se encuentran al alza en zonas intermedias, por lo que tendría recorrido para romper el zonal de resistencia y continuar al alza. Y además, en ese caso, podríamos terminar viendo por fin el corte al alza en el MACD tras algún intento fallido por el camino. Sin embargo, si bajamos a temporalidad diaria, hay que ser menos optimistas. Vemos que el incremento de volumen se ha dado principalmente en la jornada del lunes y luego en las jornadas del jueves y viernes, que llevan a la cotización a cerrar la semana sobre el zonal de resistencia. Hay que tener precaución porque tenemos ya los indicadores en niveles de sobrecompra y además con el estocástico en niveles de sobrecompra extrema, por lo que quizá podríamos estar ya en el fin del actual movimiento impulsivo. Mucha precaución si se encuentra un rechazo en este zonal o incluso si consiguiera avanzar, que pudiera verse el rechazo en el zonal de los últimos máximos. Es decir, muy importante que consiga mantenerse sobre el zonal de resistencia, es decir, sobre los 2,10. Un cierre semanal por debajo de dicho zonal podría estar confirmando de nuevo sacudida en el zonal de resistencia, lo que llevaría a la cotización a iniciar un proceso correctivo a niveles FIBO de todo este movimiento impulsivo. Iberdrola. En temporalidad semanal vemos cómo ha ido finalmente a buscar el ataque al zonal de techo del canal alcista en el que se encuentra. Precaución que tenemos los indicadores en niveles de sobrecompra, por lo que podríamos volver a encontrar rechazo en el zonal de techo. Si pasamos a temporalidad diaria, nos encontramos que los indicadores también se encuentran en niveles de sobrecompra, con el estocástico en niveles de sobrecompra extrema, por lo que parece que podríamos estar en el agotamiento ya de este movimiento impulsivo. En caso de confirmación, corrección a niveles FIBO que podría llevar a la cotización a buscar un nuevo apoyo en el zonal de techo de este rango de lateralización, en el zonal aproximado de los 12,10, 12,15. Indra, muy positivo el mantenimiento que se está consiguiendo de la SMA 50, dejándonos un par de velas que nos podría estar invitando a pensar que este proceso correctivo estaría llegando a su fin y podríamos estar preparando el posible pullback al zonal clave de los 17,50. RSI buscando reacción al alza en zonas intermedias bajas con el estocástico en niveles de sobreventa, por lo que parece que tenemos todo a favor para realizar el movimiento comentado. Si bajamos a temporalidad diaria, poco que comentar. Tenemos al RSI en niveles de sobreventa, con el estocástico al alza y el MACD cortado al alza apoyando el movimiento comentado. Precaución que en este zonal se encuentran las SMAs 20 y sobre todo la 200, que podrían ayudar a rechazar la cotización en el zonal clave. Muy positivo sería el reingreso sobre el zonal comentado. Inditex, ¿qué decir de esta maravilla de empresa? En temporalidad semanal, gran semana, con una revalorización superior al 6%, y además vemos cómo cierra por encima del canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de 2022. Precaución al tener los indicadores ya aproximándose a zonas de sobrecompra, pero vemos que el MACD quiere cortar al alza apoyando la continuidad del movimiento.
Mientras sigan presentando buenos resultados, es un disfrutar de la vida. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos que los indicadores ya se encuentran bastante más quemados que en semanal, con sobrecompra extrema en ambos indicadores, por lo que precaución. Mientras se mantenga sobre el zonal, el anterior zonal de resistencia, podríamos ser optimistas. Además coincide con una corrección a niveles FIBO de todo el tramo impulsivo actual. Logista. En temporalidad semanal continúa con el rebote desde el zonal clave de los 26 euros. Tenemos los indicadores en zonas intermedias, por lo que podría tener continuidad para buscar como mínimo un ataque a sus máximos históricos. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos como el zonal de los 26 euros está funcionando como un fortísimo soporte. Por tanto, mientras se mantenga sobre él, podríamos ser positivos. El martes descuenta dividendo, por lo que veremos cómo reacciona a partir de dicho descuento. Las SMAs 20 y 50 se encuentran ya en niveles FIBO de todo el movimiento impulsivo, por lo que mientras se mantenga sobre el zonal de los 26,90-27, podríamos pensar en que podría ser simplemente una corrección para continuar el movimiento de ataque al zonal de los máximos. Indicadores RSI en zonas intermedias, con el estocástico que se mantiene en niveles de sobrecompra. Por tanto, una corrección a niveles FIBO al zonal de los 26,90 podría ser positivo para pensar en una posible reestructuración, relajamiento de indicadores y desde este zonal buscar el ataque al techo de los máximos históricos. Mafre. En temporalidad semanal vemos que cierra la semana justo en el zonal de resistencia del techo del canal alcista en el que se encuentra desde 2020, por lo que hay que extremar las precauciones. Signo positivo en los indicadores que se encuentran en zona intermedia, por lo que tiene recorrido para romper o buscar la ruptura del zonal de resistencia del techo e incluso un ataque al zonal de techo del rango de lateralización en construcción en el zonal de los 2.25-2.30. Si bajamos a temporalidad diaria, tenemos que ser más precavidos, y es que vemos de nuevo mechas sobre el zonal de los 2.25 que está ejerciendo como zonal de resistencia. Tenemos al RSI en zonas intermedias, pero el estocástico en niveles de sobrecompra, por lo que precaución, porque parece que podría estar agotándose este movimiento impulsivo. En mi opinión, se podría ser positivo mientras se mantenga sobre el zonal de los 2.20-2.15, en el que se encuentran las medias, que podrían ejercer como soporte para permitir a la cotización relajar indicadores y desde aquí reconstruirse y de nuevo intentar un ataque al zonal del techo. En caso de pérdida de este zonal, lo más probable es que vaya de nuevo a buscar el suelo en el entorno de los 2 euros 2,10. Merlin Properties. En temporalidad semanal, muy positiva la semana, con una revalorización superior al 4%, pero sobre todo la ruptura del zonal de techo del rango de lateralización mayor. Nos deja un cierre positivo que nos hace pensar en la posible continuidad para ir a buscar los máximos de la onda 3. Tenemos los indicadores al alza en zonas intermedias, por lo que tiene recorrido para ir a buscar dicho zonal. Precaución, que vemos el decremento en el volumen de negociación de todo el movimiento impulsivo, por lo que hay que extremar las precauciones. Muy positivo mientras consiga mantenerse sobre el zonal de los 10,60-10,70. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos la ruptura del canal alcista y cómo las medias se están agrupando sobre el 50% de todo este tramo impulsivo, y que además coincide con el VPOC de este proceso de lateralización. Por tanto, zonal clave a no perder, los 10,50. Tenemos los indicadores RSI entrando ya en sobrecompra, con el estocástico en niveles de sobrecompra extrema, por lo que quizá pudiera ir a buscar un picotazo a los máximos de los 11,25, 11,30, y desde aquí iniciar el proceso correctivo. Como decía, zona clave a no perder, los 10,50. ArcelorMittal.
En temporalidad semanal, finalmente ha ido a buscar el ataque al zonal clave de los 21 euros, que es la parte media del rango de lateralización mayor. En cuanto a los indicadores positivos, que se encuentran al alza en zonas intermedias bajas, por lo que tendría recorrido de sobra para buscar pelea en dicho zonal, incluso buscando los 22 euros. Si bajamos a temporalidad diaria, hay que ser más precavidos, y es que tenemos en estos momentos a la SMA50 ejerciendo como resistencia en el zonal de los 21 euros. En cuanto a los indicadores, RSI en zonas intermedias, pero el estocástico se encuentra en niveles de sobrecompra extrema, por lo que, unido a que está siendo una durísima resistencia a la SMA50, podríamos pensar en que este movimiento impulsivo podría estar llegando a su fin y sería momento de un proceso correctivo. Quizá podríamos estar en este escenario de ondas, por lo que tocaría hacer el proceso correctivo de la onda 4. Si nos fijamos, la SMA 20 junto con este zonal clave se encuentran en niveles FIBO, por lo que mientras se mantenga sobre el zonal de los 20, incluso los 20 euros, podríamos pensar en una onda correctiva 4 para finalmente desde este zonal de los 20 euros poder iniciar la onda impulsiva 5. Naturgy. En temporalidad semanal vemos que consigue finalmente romper la SMA 200 y por tanto va en busca de la zona clave de los 23,90-24 euros. Por el camino tiene la SMA 50 que podría ejercer como resistencia y justo en el zonal clave indicado la SMA 100. Tenemos los indicadores al alza en zonas intermedias, por lo que tiene recorrido para ir a buscar dicho zonal de resistencia. Pero precaución, que vemos como el movimiento impulsivo se está dando con decremento en el volumen, por lo que podría quedarle poca gasolina. Si pasamos a temporalidad diaria, tenemos ambos indicadores en niveles de sobrecompra, con el estocástico en sobrecompra extrema, por lo que precaución, que podría estar agotándose el actual movimiento impulsivo. Muy positivo conseguir la ruptura de la SMA 200 diaria cerrando por encima de ella. Mientras se mantenga en este canal alcista de cortísimo plazo, habría que ser positivos y pensar en que podría terminar continuando la escalada. En caso de pérdida, puntos de control o soporte las medias, pero lo más probable es que pudiera ir incluso a buscar un nuevo apoyo en el zonal clave de los 21,60. Puigbrand. En temporalidad diaria, ya que al tener tan poco histórico no merece la pena hacer el estudio en semanal. Tenemos a la cotización que parece que va a encontrar rechazo en la parte media del rango de lateralización en construcción, donde además se está posicionando la SMA 50. Tenemos además una vela que nos invita a pensar que este proceso impulsivo podría estar definitivamente agotado y podría iniciarse el proceso correctivo. Tenemos además al estocástico en niveles de sobrecompra. Veremos si en el VPOC, que es el punto de mayor negociación, podría encontrar reacción, pero lo más probable, en mi opinión, es que baje a buscar un nuevo apoyo en este zonal de suelo en el entorno de los 24 euros, donde se está posicionando la SMA 20. En caso de que se produzca este proceso correctivo, positivo en mi opinión, mientras se consiga mantener sobre este zonal. Redella. En temporalidad semanal tenemos a la cotización superando el zonal de techo y buscando un ataque al zonal de los últimos máximos. Tenemos indicadores al alza en las proximidades de sobrecompra, por lo que precaución por si pudiera estar agotándose el movimiento impulsivo. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo también se encuentran los indicadores un poquito quemados con el estocástico en niveles de sobrecompra extrema. En mi opinión, mientras se mantuviera sobre este zonal de los 16,90, podríamos ser optimistas. En caso de reingreso en el rango de lateralización, punto de control o soporte, parte media del mismo en el entorno de los 16,50, donde se están posicionando las SMAs 20 y 50. Repsol se encuentra en el filo de la navaja, y es que no ha conseguido romper la resistencia del techo del rango de lateralización mayor, dejándonos un cierre sobre el zonal clave de los 12,60, que es la parte intermedia de este rango de lateralización menor.
Su pérdida abre la puerta a buscar un apoyo en los últimos mínimos y en caso de pérdida la continuidad de la corrección hacia el nodo de volumen inferior donde se posiciona la SMA 200. En cuanto a los indicadores, RSI buscando ya niveles de sobreventa con el estocástico que está intentando salir de ella. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos cómo la SMA 20 ha ejercido como resistencia, rechazando la cotización sobre el primer zonal de control o resistencia que se encuentra entre los 12,80 y los 12,90. En cuanto a los indicadores, RSI en zonas intermedias bajas con el estocástico buscando reaccionar en su parte media. Veremos si consigue volver a intentar la ruptura del zonal o si por el contrario termina claudicando y buscando apoyo en el zonal de mínimos de los 12,18. Laboratorios Robi. Parece en temporalidad semanal que finalmente no se va a dar el apoyo en el zonal de los 71 que corresponde al 38,2 de todo el proceso impulsivo. Y es que vemos como la fuerza compradora se está imponiendo, como muestran las mechas inferiores de las velas. Esta semana nos deja una vela que nos invita a pensar que el proceso correctivo efectivamente está llegando a su fin y estaría iniciando el proceso de reingreso sobre el zonal clave de los 77-78 euros. RSI parece querer reaccionar al alza como lo hiciera en las últimas ocasiones que llegó a su parte media, con el estocástico buscando la reacción desde niveles de sobreventa extrema, por lo que parece que todo pinta al reingreso. Precaución por el decremento en el volumen. Si bajamos a temporalidad diaria, se está posicionando por encima del VPOC de esta estructura de lateralización, es decir, el punto de mayor negociación, que en esta ocasión podría volver a posicionarse como zonal de suelo. En cuanto a los indicadores, signo positivo, ya que los tenemos al alza en zonas intermedias y el MACD cortado al alza apoyando la continuidad. Precaución en la SMA 20, que podría ejercer como punto de control o resistencia. Mientras se mantenga sobre el zonal de los 77 euros, podríamos ser optimistas pensando en el reingreso definitivo sobre el rango y la reestructuración para buscar cotas superiores. Banco Sabadell. En temporalidad semanal apunta a buscar un ataque al zonal de techo del rango de lateralización de corto plazo en el que se encuentra desde abril. Tenemos el RSI al alza en zonas intermedias con el estocástico buscando reacción en su parte media. Si bajamos a temporalidad diaria, la cosa pinta un poco más difícil ya que, aunque el RSI se encuentra en zonas intermedias, el estocástico ya se encuentra en niveles de sobrecompra extrema, por lo que posiblemente podría estar agotándose el movimiento impulsivo y veremos si le queda fuerza suficiente para atacar y romper el zonal de techo. Banco Santander. En temporalidad semanal continúa la escalada para desactivar la figura de hombro-cabeza-hombro que tenía activada. De momento consigue romper la clavicular de la figura y reingresar, por tanto, en la posible estructura de lateralización. Tenemos los indicadores al alza en zonas intermedias, por lo que tiene recorrido para ir a buscar pelea contra la SMA 20 que podría ejercer como resistencia. Si bajamos a temporalidad diaria, la cosa pinta un poquito más difícil, ya que a pesar de que el RSI lo tenemos en zonas intermedias, el estocástico se encuentra en niveles de sobrecompra extrema, junto a que la SMA 50 ya está ejerciendo presión sobre la cotización, podríamos pensar en que va a tener dificultades para continuar con el proceso impulsivo. Mientras se mantenga sobre el zonal clave de los 4,25 4,30 podríamos ser positivos y pensar en el mantenimiento definitivo de la estructura de lateralización. SACIR, en temporalidad semanal, consigue la superación en cierre de la SMA 50 que venía ejerciendo como resistencia. Tenemos al RSI en zonas intermedias con el estocástico en niveles de sobreventa, por lo que tenemos recorrido para ir a buscar el pullback a la clavicular de la figura de hombro, cabeza, hombro que tiene activada. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos como en dicho zonal se encuentran las SMAs 200 y 50, por lo que mucha precaución en este punto que podría confirmarse como fin del actual proceso impulsivo. Indicadores al alza con el RSI en zonas intermedias, pero el estocástico ya en niveles de sobrecompra, por lo que mucha precaución que parece que podríamos estar ante el movimiento de pullback para continuidad del proceso correctivo. Solar y energía.
En temporalidad semanal, positiva la semana con una revalorización superior al 4% y es que vemos como la SMA20 está siendo un fortísimo soporte. Indicadores positivos con el RSI en zonas intermedias y el estocástico buscando reacción desde zonas intermedias bajas, por lo que tendría recorrido para continuar hacia el zonal clave de los 12.30. Si bajamos a temporalidad diaria, la cosa pinta un poquito más difícil y es que ya tenemos al estocástico en niveles de sobrecompra. Tenemos a la cotización en cierres por encima de todas las SMAs y VPOC de este proceso de lateralización, que es el punto de mayor negociación y que venía ejerciendo últimamente como resistencia. Precaución que todavía le podría quedar trabajo en este zonal, pero en mi opinión, mientras se mantenga sobre el zonal de los 11 euros donde están posicionadas las SMAs 20 y 100, podríamos pensar en que esta construcción del ASA podría estar en formación o en desarrollo y terminaría buscando ataque al zonal de activación, que serían los 12.30, donde podría terminar encontrándose con la SMA 200. Telefónica. En temporalidad semanal, poco que comentar, ya que sigue en desarrollo la figura de hombro, cabeza, hombro que planteaba, con rechazo en el zonal del hombro derecho. En cuanto a los indicadores RSI en zonas intermedias, veremos si vuelve a conseguir reacción y estocástico buscando niveles de sobreventa. Mientras se mantenga sobre la clavicular, podríamos ser optimistas. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos como las SMAs 50 y 100 están intentando mantener la cotización y evitar que continúe el proceso correctivo. En caso de pérdida, búsqueda del zonal de la clavicular. Indicadores en zonas intermedias, por lo que es fundamental ver esta semana cómo se desarrolla. Unicaja, en temporalidad semanal, intentando romper el zonal de control que se encuentra en el zonal de los 1.20. En caso de que lo consiguiera, en el zonal de los 1.26-1.27, que corresponde al 61.8 de recuperación de todo este tramo correctivo, podría encontrar rechazo. Tenemos los indicadores en zonas intermedias bajas, por lo que podría tener recorrido para ir a buscar el zonal comentado. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo se encuentran las SMAs 50 y 100 también sobre el zonal del 61.8 de recuperación del tramo correctivo, por lo que podría ser claramente fin del movimiento impulsivo actual. Además, cuenta con el estocástico en niveles de sobrecompra extrema, por lo que parece que todo indica que en caso de que consiguiera romper el zonal de control, en este zonal de los 1.26-1.27 podría encontrar fin del actual movimiento impulsivo. En caso de que no lo consiga y llegue el rechazo, importante mantenerse sobre el zonal clave de los 1.15, que además coincide con el 50% de todo este tramo impulsivo. En caso de pérdida, lo más probable es que baje a buscar de nuevo un apoyo en el zonal de mínimos, donde se encontraría con la SMA 200. Almiral. Tenemos a la cotización en temporalidad semanal entre las SMAs 50 y 100 que están ejerciendo como soporte en el VPOC de esta estructura de lateralización sobre el zonal de los 870 y como resistencia la SMA 20. RSI buscando reacción al alza en su parte media, mientras que el estocástico está llegando a niveles de sobreventa, por lo que veremos por dónde termina rompiendo. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo parece estar construyendo un mini rango de lateralización con la SMA 200 posicionada en el suelo del mismo. Indicadores en zonas intermedias, por lo que veremos hacia dónde termina desplazándose. En mi opinión, es posible que pudiera ir a buscar un nuevo picotazo a los 8.70 y desde aquí reestructurarse de nuevo para buscar la ruptura definitiva de este zonal de resistencia. Alantra Partners. Vuelvo a traerla al canal porque se encuentra en un punto muy interesante. Seguimos viendo mechas inferiores que estarían denotando fuerza compradora para defender el zonal, como posible fin de corrección marcando doble suelo. En cuanto a los indicadores, los tenemos en niveles de sobreventa, por lo que tenemos todo a favor para pensar en el posible movimiento impulsivo de recuperación del rango de lateralización perdido. En caso de que supere este zonal de los 8.30, 8.50, precaución en las SMAs superiores y VPOC que podrían actuar como zonas de control o resistencia. Si bajamos a temporalidad diaria,
vemos que parece estar repitiendo de nuevo el patrón que realizó al llegar al zonal en el que se encuentra. De hecho, los indicadores, como podéis observar, también se encuentran en situaciones similares, a pesar de que el estocástico y el RSI, pero sobre todo el estocástico, se encuentran en posiciones más avanzadas que la anterior vez. Vemos que la SMA20 ya está posicionándose por debajo, por lo que quizá podríamos estar en el momento previo a la ruptura del zonal y el inicio del movimiento impulsivo. También vemos como en la zona de los 870-880 se encuentran las SMAs diarias, por lo que este zonal va a ser claramente un zonal de difícil superación. A Plus Services. En temporalidad semanal vemos cómo se encuentra en el filo de la navaja, y es que de momento consigue respetar el canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de octubre del 2022. Como punto negativo vemos que la SMA20, que había sido un fortísimo soporte para la cotización, parece estar posicionándose por encima de ella, lo que va a dificultar el mantenimiento del canal. En caso de pérdida del canal y de los mínimos en el entorno de los 12.30, precaución, que abriría la puerta a buscar el zonal de los 10,80-11 euros, donde se encuentra el techo del rango de lateralización previo superado. En cuanto a los indicadores, a la baja, con el RSI todavía en niveles de sobrecompra, por lo que mucha precaución. En temporalidad diaria, sin embargo, podemos valorar un aspecto positivo, y es que tenemos al RSI ya en niveles de sobreventa y tenemos un patrón que se está repitiendo en todos estos procesos de lateralización, y es que llega la SMA20, posteriormente la SMA50, en el proceso de lateralización empiezan a juguetear hasta que consigue ser superadas, y en ese punto se produce la explosión al alza. En este rango de lateralización vemos cómo se produce exactamente el mismo patrón, y en cuanto consigue superarlas, movimiento explosivo al alza. Pues en estos momentos estamos justo en ese proceso de aplanamiento donde se encuentran las SMAs 2050 en los 12,75 aproximadamente, y en caso de que consiguiera superarlas, quizá podríamos volver a tener un movimiento impulsivo desde el zonal de suelo del canal alcista. Pero precaución en caso de pérdida, que iniciaría el proceso correctivo. Prosegur Cash vuelve al canal, ya que sigue encontrándose en un punto muy interesante, y es que sigue respetándose la parte baja del canal alcista y SMAs 50 y 20 que están dando soporte. Indicadores intentando reaccionar al alza en zona intermedia, con el MACD cortado al alza sobre línea cero, apoyando la continuidad del movimiento. Precaución en el zonal de los 0,54-0,55, que es el suelo del rango de lateralización perdido, que está ejerciendo claramente como resistencia y que además es la clavicular de este posible hombro-cabeza-hombro invertido en formación. En caso de superación, precaución en la SMA 100, que también podría ejercer como resistencia. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos que el estocástico ya se encuentra en niveles de sobrecompra, por lo que precaución, que vemos cómo podría estar desarrollándose dentro de un canal alcista de cortísimo plazo, con las SMAs 2050 que venían ejerciendo como resistencia. Podríamos estar en este proceso de desarrollo, por tanto, mientras se mantenga en este canal alcista de cortísimo plazo, podríamos ser positivos y pensar en que terminará buscando el ataque al zonal de resistencia comentado. Greenergy. En temporalidad semanal, de momento se mantiene sobre el canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de marzo. Precaución, que no consigue consolidarse sobre la parte media de este rango de lateralización en construcción, es decir, sobre los 34,40, lo que podría ser peligroso pensando en una posible sacudida por encima de nuevo de este zonal, para buscar de nuevo apoyo en el VPOC, que se encuentra en los 29,20 aproximadamente. Justo coincide con zonal de corrección a niveles FIBO de todo el movimiento impulsivo, y además donde se encuentran las principales medias. Por tanto, precaución, que además tenemos los indicadores a la baja con recorrido todavía, con el estocástico en niveles próximos a la sobrecompra, y veremos si no termina apoyando el MACD, dando corte a la baja sobre línea cero, apoyando el proceso correctivo. Si bajamos a temporalidad diaria,
la cosa pinta un poquito más positiva, y es que tenemos a los indicadores buscando la reacción, con el estocástico en niveles de sobreventa. Positivo mientras se mantenga sobre el zonal de los 33 euros aproximadamente y dentro de este canal alcista. Por encima, las SMAs 20 y 50 ofrecerán resistencia en el entorno de los 34,45-34,60. Nueva expresión textil. Ojo al FOMO, pero nos encontramos en un zonal claro de reacción, por lo que hay que estar pendientes. Podríamos estar marcando en estos momentos un posible doble suelo. Y además vemos cómo se ha producido incremento de volumen. Por tanto, hay que estar pendientes. RSI en zonas intermedias con el estocástico en niveles de sobreventa. Por tanto, parece que tiene todo a favor para iniciar un movimiento impulsivo. En caso de que así sea, puntos de control SMA 20, último máximo y SMA 50. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos cómo la SMA 50 vuelve a estar ejerciendo como resistencia. Su superación abriría el camino a buscar los puntos de control o resistencia de las SMAs 100 y 200. En cuanto a indicadores, se encuentran al alza con el RSI en zonas intermedias y el estocástico precaución que ya se encuentra en niveles de sobrecompra. Por tanto, ojo si no consigue romper este zonal e incluso el VPOC de esta estructura de lateralización, es decir, el entorno de los 0,31, ya que podría tener todavía algo de trabajo en este zonal. En caso de ruptura, puntos de control comentados. Horizon Genomics, en temporalidad semanal, sigue respetando el zonal de suelo del rango de lateralización de corto plazo en el que se encuentra desde abril y el suelo de lateralización de largo plazo. Por encima, en caso de que consiguiera volver a reaccionar desde este zonal, ya que tenemos al RSI buscando reacción de nuevo en zonas intermedias con el estocástico en niveles de sobreventa, puntos de control SMA 20 y SMA 50. Precaución que se encuentran sobre la bajista desde los máximos de 2021. En cuanto a posibles puntos en caso de superación, tendríamos la SMA 100 en el techo del rango de lateralización de corto plazo. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos cómo está intentando posicionarse de nuevo por encima de este zonal de control con la SMA 20 que está ejerciendo como resistencia. En caso de que lo consiga por encima, tendría las resistencias de las SMAs 50, 100 y 200. Soltec. En temporalidad semanal vemos cómo nos está dejando un doji de nuevo en este zonal relevante de los mínimos históricos previos y además con incremento en el volumen de negociación. Por tanto, parece que este zonal clave va a ser respetado. Tenemos al RSI buscando de nuevo niveles de sobreventa con el estocástico en niveles de sobreventa extrema. Por tanto, parece que lo más probable es que desde aquí pudiera iniciar de nuevo un ataque para intentar romper la bajista que tiene configurada desde los máximos de diciembre. En caso de superación, precaución que tenemos a la SMA 20 justo por encima que, como podéis observar, está ejerciendo como una durísima resistencia. En caso de superación, tenemos en el siguiente zonal de control o resistencia posicionándose a la SMA 50. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos que los indicadores muestran un aspecto positivo, con el RSI en zonas intermedias bajas y el estocástico en niveles de sobreventa. Por su parte, MACD dando corte al alza, apoyando el inicio del movimiento especulativo. Tenemos incremento en el volumen de la sesión del viernes, primer punto de control SMA 20 y en caso de superación atacará la bajista. En caso de que consiguiera tener fuerza para romperla, precaución en los puntos de las SMAs 50 y 100. Por tanto, podríamos estar en predisposición de iniciar un movimiento de ataque impulsivo entre los 2.15 y los 2.30 aproximadamente. Squirrel Media. En temporalidad semanal tenemos a la cotización luchando por mantenerse sobre la bajista que tiene configurada desde el zonal de enero de 2022 y además intentando posicionarse por encima de las SMAs 20 y 50 que, como podéis observar, ha sido una durísima resistencia hasta el momento en la cotización. RSI se mantiene en zonas intermedias con el estocástico intentando romper la zona al alza. Por su parte, MACD cortado al alza y buscando posicionarse de nuevo por encima de línea cero. Veremos en caso de que consiga esta semana confirmar
podríamos tener como mínimo un ataque al zonal de máximos en la zona de los 1,75, 1,80 aproximadamente. En caso de superación, siguiente punto de control, los 2 euros donde se encuentra la SMA 100. Si bajamos a temporalidad diaria, vemos cómo se encuentra sobre el 50-61% de todo este tramo impulsivo las medias diarias, por lo que parece que este zonal seguirá siendo defendido como soporte. Tenemos los indicadores en zonas intermedias, con el con el MACD buscando posicionarse por encima de línea cero, por lo que mientras se mantenga el zonal de los 1,55 o 1,60, podríamos pensar en que lo más probable es que vaya a buscar un ataque al zonal de los 1,80. IDF. Tenemos a la cotización de nuevo dejándonos mechas inferiores que denotaría fuerza compradora defendiendo el zonal del VPOC como fin de corrección. En cuanto a las resistencias, tenemos la SMA 50, la parte media del rango de lateralización en construcción y en caso de superación de ambas, la SMA 20. Si consiguiera superarlas todas, el único punto de control que le quedaría sería ya el techo del rango. RSI en zonas intermedias con el estocástico buscando alejarse de niveles de sobreventa, por lo que parece que tiene todo a favor para buscar pelea con las resistencias comentadas. Si pasamos a temporalidad diaria, tenemos como soporte la SMA 20 y como resistencias VPOC, SMA 50, SMA 200 y SMA 100. En cuanto a indicadores, tenemos al RSI en zonas intermedias con el estocástico en niveles de sobrecompra, por lo que precaución que quizá pueda tener movimiento esta semana, pero sea totalmente especulativo en este rango. Vemos algo positivo que es el incremento en el volumen de negociación de las dos últimas jornadas, manteniendo cierres sobre la SMA 20, convirtiéndola en el soporte, por lo que en mi opinión, podríamos estar cerca de movimientos especulativos que lleven a la cotización a luchar por romper o por lo menos ir a tocar el zonal intermedio donde se encuentran las SMAs. La luz, tenemos a la cotización pegadita al suelo de este rango de lateralización de cortísimo plazo, por lo que podría ser interesante vigilarla esta semana por si finalmente vuelve a iniciar un nuevo ataque al zonal de techo donde está posicionada la SMA 20 en el entorno de los 1,65, 1,70. Indicadores en niveles de sobreventa, por lo que tiene todo de cara para intentar, aunque sea un movimiento especulativo, de ataque a este zonal. Si bajamos a temporalidad diaria, la cosa pinta un poquito más complicada por la SMA 20 que está ejerciendo como resistencia. SMA 50 en parte media de este rango de lateralización podría dificultar la continuidad del movimiento. Indicadores al alza en zonas intermedias, por lo que tiene recorrido para ir a buscar como mínimo el zonal de los 1,40 o incluso el VPOC de este rango de lateralización en los 1,45 aproximadamente. Jada Networks. En temporalidad semanal se mantiene sobre la SMA 50 que está ejerciendo como soporte sobre el canal, el suelo del canal alcista en el que se encuentra desde el mínimo de febrero del presente año. SMA 20 presionando a la cotización, si consigue superarla podría ir a buscar de nuevo un ataque al zonal de los 1,30, 1,35 donde se encuentra el actual techo del rango de lateralización en construcción, un poquito por encima la SMA 100. Indicadores RSI intentando reaccionar de nuevo en su parte media con el estocástico en niveles de sobreventa, por lo que indicadores positivos para pensar en el ataque al zonal superior. Si pasamos a temporalidad diaria, vemos cómo está siendo soportado por la SMA 200 justo en la parte baja del canal. Tenemos los indicadores intentando reaccionar al alza en parte intermedia con el MACD cortado al alza, apoyando la continuidad del movimiento. SMA 100 ejerciendo como resistencia, la SMA 20 parece que podría terminar claudicando y un poquito por encima la SMA 50. Según TradingView, presenta resultados el lunes, por lo que esto será lo que provoque el movimiento de esta semana. Veremos si se mantiene dentro del canal y mientras así sea, podríamos ser positivos pensando en que pudiera ir buscando cotas superiores hasta afrontar la resistencia del techo del canal en los 1,30, 1,35, 1,40 aproximadamente. Parlem Telecom.
En temporalidad semanal tenemos soporte en las SMAs 50 y 100, 3.15 aproximadamente, y en estos momentos resistencia en la SMA 20 en los 3.50. VPOC de la cotización, que venía actuando como soporte, podría haber sido perforado y ver esta semana si se mantiene en cierres el zonal clave de la parte media donde se encuentra el VPOC, en la zona de los 3.40, 3.35 aproximadamente. Indicadores RSI en zonas intermedias con el estocástico en niveles de sobreventa, por lo que todo positivo para intentar romper el zonal de la SMA 20 y buscar un ataque al zonal de techo del rango en el entorno de los 3.80 aproximadamente. Si pasamos a temporalidad diaria, la cosa pinta un poquito más difícil, puesto que tenemos a las SMAs 50 y 100 justo en el zonal de la cotización para dificultar la superación de los 3.50. RSI al alza en zonas intermedias con el estocástico en niveles de sobrecompra. Por tanto, mientras se mantenga sobre el zonal de los 3.35, 3.40, es decir, el zonal de la parte media del rango y VPOC, podríamos pensar en el posible ataque al zonal de techo. En caso de rechazo, precaución. Y mientras se mantenga sobre los 3.14, podríamos pensar en un movimiento de reestructuración. En caso de pérdida, seguramente irá a buscar un nuevo apoyo en la zona de los 2.80, 2.90, que es el suelo del rango de lateralización. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que haya sido de utilidad. Muchas gracias por el apoyo y estar al otro lado. Sin vosotros esto no tiene ningún sentido. Si no lo has hecho ya, por supuesto, suscríbete, activa las notificaciones y compártelo para que hagamos crecer la familia. Me gustaría que me dejarais en comentarios si os parece interesante que pueda hacer vídeos durante la semana analizando algunas acciones o incluso algún vídeo en formato directo de 1 hora aproximadamente de duración para revisar las acciones que veamos interesantes o las que me pudierais ir comentando durante el directo. Sin más, me despido y nos vemos en el canal.